Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una historia que les va a encantar. Imaginen esto: Italia, Roma, el aroma del café recién hecho, el sonido de las scooters zumbando, y una estrella turca en medio de todo. Sí, están adivinando bien. Hoy vamos a hablar de un viaje relámpago, una escapada fugaz, pero llena de significado, de nuestra queridísima Demet Özdemir a la mágica ciudad de Roma. Y no fue por unas vacaciones cualquiera, aunque ya sabemos que para ella cualquier lugar es perfecto para disfrutar. Esto fue por algo mucho más grande, algo que ha estado generando muchísima expectación en el mundo del entretenimiento, el ensayo para Sandokan. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo está cargado de detalles jugosos, de esa chispa que tanto nos gusta de Demet y de un vistazo exclusivo a lo que está sucediendo detrás de cámaras de uno de los proyectos más esperados. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras y exclusivas. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, la noticia de que Demet Özdemir participaría en la nueva adaptación de Sandokan causó un revuelo impresionante. Y es que, ¿quién mejor que ella para darle vida a un personaje tan icónico? Su carisma, su talento actoral, esa mirada que lo dice todo, es la combinación perfecta. Pero la preparación para un papel así, especialmente en un proyecto de esta magnitud, requiere mucho más que solo talento. Requiere dedicación, estudio y, por supuesto, estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Y ese momento fue hace muy poquito en Roma. Ahora, cuando digo viaje relámpago, es literal. Demet Özdemir voló a Roma, Italia, con un propósito muy específico: participar en los ensayos cruciales para Sandokan. Y cuando hablamos de ensayos para una producción así, no estamos hablando de leer un guión en casa. Estamos hablando de probar vestuario, de coreografías, de trabajar la química con los demás actores, de enfrentarse a las cámaras en un entorno controlado, y de asegurar que cada detalle esté pulido a la perfección antes de que las grabaciones principales arranquen. Imaginen la escena. Roma, esa ciudad eterna, llena de historia y de belleza, convirtiéndose en el telón de fondo para la creación de una nueva leyenda. Demet pisando las calles empedradas, probablemente con esa energía vibrante que la caracteriza, lista para sumergirse en el personaje. Y claro, como siempre, su presencia no pasó desapercibida. Aunque intentó mantener un perfil relativamente discreto, las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Los fans siempre están atentos, buscando cualquier pista, cualquier imagen, cualquier señal de su adorada Demet. Los detalles que han trascendido sobre estos ensayos son fascinantes. No solo se trató de ensayos de actuación, sino también de pruebas de vestuario y de maquillaje. Piensen en la importancia de esto para un personaje como el de Sandokan. La ambientación, la época, la identidad visual de los personajes, todo tiene que ser impecable. Ver a Demet probándose los trajes, experimentando con diferentes looks, seguramente fue un momento clave para que ella misma sintiera la esencia de su personaje y pudiera empezar a habitarlo por completo. ¿Es ese proceso de transformación lo que tanto nos emociona como espectadores, no creen? Ver a un actor despojarse de su propia identidad para encarnar a otro ser, con sus propias pasiones, sus propias luchas. Y hablemos de las locaciones. Si bien no se han revelado muchos detalles sobre los lugares exactos donde se realizaron los ensayos, podemos imaginar que fueron entornos que evocaban la atmósfera de Sandokan. Tal vez estudios con decorados impresionantes, o incluso locaciones históricas que aportaban ese toque de autenticidad. Roma ofrece un sinfín de escenarios que podrían haber servido como inspiración o como set improvisado para estas pruebas. Lo más intrigante de estos viajes relámpago es la intensidad. No hay tiempo para el turismo excesivo, no hay mucho espacio para el ocio. Cada minuto está dedicado al trabajo, a la concentración, a la entrega total al proyecto. Demet debió haber estado completamente inmersa en el mundo de Sandokan durante su estancia en Roma. Imaginen las horas de diálogo, de movimiento, de interacción con sus compañeros de reparto. Es un trabajo arduo, pero es esa pasión y esa dedicación lo que luego vemos reflejado en la pantalla y que nos cautiva tanto. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la emoción que esto genera entre los fans. La expectación por ver a Demet en este nuevo rol es altísima. Después de sus éxitos anteriores, cada proyecto suyo se convierte en un evento. Sandokan es un clásico, una historia que ha marcado a generaciones,
y traerla de vuelta con un elenco tan prometedor, y con Demet a la cabeza, es una apuesta segura para capturar la atención de un público global. Hubo algunos destellos, algunas fotografías y vídeos muy breves que circularon en redes sociales, donde se veía a Demet, a veces rodeada de miembros del equipo, otras veces compartiendo momentos de complicidad con otros actores que también forman parte de Sandokan. Estas pequeñas pinceladas son las que avivan la llama de la curiosidad y nos hacen soñar con lo que está por venir. Verla trabajar codo con otros talentos, intercambiando ideas, construyendo esa química que será fundamental para la historia, es algo verdaderamente emocionante. Los ensayos son esa fase mágica donde el guión cobra vida. Es donde los personajes empiezan a respirar, a tener movimiento, a definirse en sus gestos y en sus palabras. Para Demet, este fue un paso crucial para interiorizar a su personaje, para entender sus motivaciones, sus fortalezas, sus debilidades. Y para el equipo de producción, fue la oportunidad de ajustar, de refinar, de asegurarse de que la visión que tienen para Sandokan se esté materializando de la mejor manera posible. Este viaje a Roma, aunque corto, fue sin duda una inversión significativa de tiempo y energía para Demet. Es un reflejo de su compromiso con la excelencia y de su deseo de ofrecer al público un trabajo memorable. Cuando un actor se entrega de esta manera, cuando dedica tanto esfuerzo a la preparación, el resultado final suele ser excepcional. Y eso es exactamente lo que esperamos de su interpretación en Sandokan. Imaginemos la presión también. No es solo un proyecto más, es Sandokan. Es una historia con un legado, con expectativas muy altas. Y que te elijan para un papel principal en una producción así dice mucho de tu talento y de tu potencial. Demet ha demostrado una y otra vez su capacidad para deslumbrar, para conectar con el público, para interpretar personajes complejos con profundidad y autenticidad. Y estoy seguro de que este papel no será la excepción. Estos ensayos en Roma también debieron haber sido un momento de mucha colaboración. El cine y la televisión son, ante todo, un trabajo en equipo. Los actores trabajan con directores, guionistas, coaches de actuación, directores de fotografía, diseñadores de vestuario, cada uno aporta su granito de arena para crear la obra final. Y ver a Demet integrándose en ese engranaje, aportando su energía y su visión, es algo que nos llena de orgullo. Muchos de ustedes me han preguntado por detalles específicos, por spoilers, por fechas de estreno. Y aunque estamos ansiosos por compartir todo, la verdad es que la producción de Sandokan aún está en marcha. Estos ensayos son parte de ese largo y meticuloso proceso. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la anticipación está a flor de piel, y que cada paso que dan los protagonistas, como este viaje de Demet a Roma, solo aumenta las ganas de ver el resultado final. Es fascinante pensar en la ciudad de Roma como escenario de estos ensayos. Roma, con su historia de imperios, de conquistas, de intrigas, es un lugar que respira épica por todas partes. Quizás el espíritu de la ciudad, su grandiosidad, su belleza atemporal, haya inspirado a Demet y al resto del equipo a dar lo mejor de sí mismos. A veces el entorno tiene un poder increíble para potenciar la creatividad y la pasión. Este tipo de viajes de trabajo son también una oportunidad para la conexión personal entre los miembros del elenco. Compartir momentos de trabajo intenso, lejos de casa, suele crear lazos fuertes y una comprensión mutua que luego se traduce en esa química que vemos en pantalla. Espero que Demet haya disfrutado de la experiencia, a pesar de la intensidad, y que haya podido capturar la esencia de Roma tanto como la de su personaje. En resumen, el viaje de Demet Özdemir a Roma para los ensayos de Sandokan fue una misión secreta pero reveladora. Un vistazo al arduo trabajo y la dedicación que se requiere para dar vida a personajes icónicos. Fue una prueba de vestuario, de actuación, de química y de pura concentración. Un paso crucial en la creación de una producción que promete cautivar a audiencias de todo el mundo. Y nosotros como seguidores estamos aquí para ser testigos de cada paso, de cada avance, y para vibrar con la emoción de lo que está por venir. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este relato sobre el viaje de Demet Özdemir a Roma. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desentrañar un poquito más de lo que está sucediendo detrás de cámaras de este emocionante proyecto. ¿Qué les pareció? ¿Están tan emocionados como yo por ver a Demet en Sandokan? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y cuéntenme qué les gustaría ver en esta nueva adaptación.
Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman a Demet y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y más entretenimiento. Un abrazo enorme.